Vamos Argentina, te hablo por mi pueblo, nos está matando un cruel gobierno y nuestros jugadores siguen indiferentes mientras asesinan a la gente. ¡Viva el paro nacional en Colombia! Nos están matando, están desapareciendo a nuestros jóvenes por el solo hecho de exigir pacíficamente sus derechos. Y esos jugadores que hemos alentado durante toda la vida todavía no se pronuncian y nos dan la espalda. Desde Buenos Aires, Argentina, un saludo de resistencia para toda la gente allá en Colombia. Hola, un saludo muy especial, bienvenidos a este nuevo conversatorio. Hoy estamos con Colombianos por el Mundo. Nos acompaña Alex Ro. Alex es caricaturista de Cuarto de Hora, magíster en literatura, activista político, actualmente radicado en Buenos Aires. Alex, cuéntenos cómo está usted el día de hoy. Bien, hermano, ¿cómo vas? Te agradezco de antemano pues que me hayas invitado a tu programa, que teníamos como ese pendiente hace mucho rato de juntarnos nuevamente, porque nosotros ya nos conocíamos en las calles protestando, porque en nuestro país se tiene que protestar, se tiene que exigir con mucha fuerza los derechos. Un saludo a toda la gente que sigue al otro lado este programa y nada, hermano, nuevamente gracias. Así es, Alex. Recuerdo nuestra entrevista allá en María Antonia Café. Nos conocimos precisamente en las justas causas y hoy estamos nuevamente en las justas causas de los exiliados, si así se puede llamar. Luego, yo me considero más que exiliado, expatriado. No es un secreto que estoy radicado en la República de Irlanda. Hoy estamos hablando desde polos opuestos del mundo. Sí. Y hablando de migración precisamente, Alex, cuéntenos, antes de entrar en cómo llegaste a Argentina, cuéntanos quién es Alex Ro. Esa es una pregunta difícil. Me hiciste acordar de un disco del Cuarteto de Nos. Breve descripción de mí en 100 palabras. Bueno, no, Alex Ro es un ser humano que se rehusó a la violencia como destino, que se resiste a que la tragedia sea un designio de los dioses inmodificable. Y por cuestiones de persecución, por su manera de pensar, por la defensa de los derechos humanos, por mis caricaturas, pues lo que hubo que hacer fue salir del país, entendiendo pues que son muchas las posibilidades también de vivir. Es una manera también de reconocerse en defensa de lo que uno piensa y en resistencia ante un sistema que está orquestado para hacernos mucho daño a todos y todas allá en Colombia. Esa es mi historia. Yo soy docente, soy magíster en literatura y pues soy un amante de los dibujos. Eso es de lo que más me apasiona en la vida. Precisamente eso quería mencionar, Alex. Pues sabemos que eres docente, de hecho nos conocimos en las justas causas del aula, precisamente. ¿Y cómo fue esa salida del aula? ¿Qué impacto tuvo para su vida haber tenido que dar el paso al costado de la educación pública en Colombia para construir vida en otro oriente? El paso fue una determinación que tuvo que tomarse de manera también apresurada. Eso hubo que hacerlo de manera apresurada porque se volvió como un efecto ya en cascada, muy consecutivo, muy sistemático, es la palabra apropiada. La persecución es de manera sistemática y no hubo sino unas pocas posibilidades de contemplación en las que yo dije, si esto avanza, el destino va a ser irme del país. Pero fue dicho y hecho, fue algo que medio se consideró y de repente tocó hacer. Yo recuerdo las últimas cosas que recuerdo allá en las aulas, pues la tristeza de los chicos todavía me la manifiestan. Los chicos pues que se acostumbraron a un profesor bastante particular porque tengo como una visión de mundo muy explícita. Se nota que es un profesor
bastante particular, una caricatura, me dijo alguna vez un estudiante, profe, es que usted es una caricatura. Los chicos todavía me escriben, yo creo que no nos hemos abandonado y eso es lo más lindo, porque de cierto modo el exilio es una muerte lenta, dirían los poetas, y el hecho de que la globalización en este sentido nos permita estar en contacto, pues digamos que mitiga todas esas lamentaciones que se nos puedan dar. Así es, Alex, entiendo perfectamente lo que quieres decir. Hablemos un poco ahora del destino, Alex. ¿Por qué Argentina? Cuando usted en medio precisamente de las carreras, como ya lo mencionó, dijo, me voy del país, directamente pensó en Argentina, ¿fue a Argentina porque no tenía otra opción o tuvo opciones para escoger y ese fue el destino? Argentina, resulta que Argentina ha sido cabeza del continente culturalmente hablando. Siempre, siempre lo hemos tenido en el cine, en la literatura, en la caricatura, en la historieta. Siempre ha sido pues Argentina un referente. En ese momento me surgen dos países, lo primero que se me ocurrieron fue México y Argentina, porque recién se daban cambios políticos muy acordes a mi manera de pensar, ¿cierto? Y a cómo dimensiono la vida, que es más enfocada hacia la defensa de las causas justas y de los derechos humanos. Y resulta que Argentina, luego de la vuelta de la democracia, después de pasar las dictaduras militares, sobre todo fue la última en el 76, eh, se abrió camino hacia una apertura muy notable en la defensa de los derechos humanos y es algo que pues estoy acá valorando con mucho agrado, estoy informándome mucho, estoy aprendiendo mucho, es algo que influyó de manera pues muy fuerte en esa toma de esa decisión. ¿Se arrepiente de haber escogido Argentina, Alex? No, 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 nunca, 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 nunca. La verdad, o sea, cuando uno ya es migrante, uno se da cuenta que el mundo es muy pequeño. Y cuando uno ya tiene otro techo cielo que lo arrope, uno se percata de que tiene un montón de posibilidades por explorar. Y este es un país que yo realmente amo. En realidad yo ya he conocido ya varios países como viajero, ya había andado pues parte del continente, pero este es un país que yo ya amo, que quiero mucho. Alex, muchos colombianos residentes en el exterior han pasado por estos micrófonos y a todos les he hecho una pregunta que resulta incómoda al final y es, ¿qué es migrar? Migrar es tener capacidad de no tener un pensamiento como arcano. Y yo creo que yo aspiro a dar una respuesta distinta a todas las que te han dado. El, el pensamiento con el que se construyen las bases de nuestra república ya en Colombia es un pensamiento hermético, ¿cierto? Cuando se dan las grandes migraciones de la guerra, por ejemplo, mientras muchos países como Argentina se dieron la posibilidad de la diversidad cultural, Colombia se mostró hermética, se cerró. Migrar es entender que el mundo, que somos ciudadanos del mundo. Migrar es entender que si bien nacimos por fortuna o por desfavor en Colombia, porque es un país que amo y padezco, el mundo es mucho más grande. El mundo es mucho más grande y si nosotros tuviéramos esa capacidad de pensarnos así allá en Colombia, si nos educaran para una apertura como seres humanos y entender a los demás. Yo pienso mucho en esto que vos me preguntas cuando recuerdo palabras de Byung-Chul Han, que él dice, el nivel civilizatorio de un país se mide en cómo trata a los extranjeros. Fíjate eso tan lindo. Cómo trata a los extranjeros un país indica su nivel civilizatorio. Y eso es algo que uno va notando en la medida que uno va conociendo países. Migrar también es desaprender, aprender y desaprender. Sí, señor.
Sí, yo creo que coincidimos en gran parte de la respuesta. Hablemos un poco de los sueños, Alex. Claramente, cuando estamos en Colombia tenemos unos sueños, poco a poco los vamos alcanzando, nos trazamos unas metas a mediano o largo plazo. Teníamos unas metas trazadas antes de la migración. Y de la pandemia, papá, porque... Ese es otro debate. Ese es otro Pero, debate. ¿qué pasó con esos sueños que usted tenía en Colombia? ¿Los ha decidido posponerlos o ha decidido desecharlos? ¿Les dio continuidad en Argentina? Cuénteme, ¿qué viene para Alex Ro en el mediano y largo plazo después de todos estos cambios, incluida la pandemia? Bueno, los sueños, no, los sueños continúan, es un barco cargado de sueños, pero ha tenido tormentas fuertes que lo han hecho moverse y que me han hecho pensar muchas cosas, pero yo me aferro a los sueños para continuar, esto es muy de Galeano, seguir esa utopía para poder avanzar y avanzar, para eso sirven las utopías. Los sueños que tengo es seguir creciendo como artista y seguir siendo valorado en mi trabajo, que estas caricaturas sigan como van porque ya han tenido la posibilidad de ser publicadas en varios países, que eso es algo que en última lo alegra a uno mucho y que es un reconocimiento que habla bien de lo que uno pueda estar haciendo pues como caricaturista. Ha sido un alcance que de pronto yo no me imaginaba al principio. Entonces, a medida que se van viendo los avances, los sueños también van creciendo. Los sueños van creciendo. Yo aspiro a llegar a muchas cosas, a hacer muchas publicaciones, a publicar en diversos medios de distintos países, porque me atrevo a entender de manera empática las realidades de los países. Y nada, hermano, un sueño que tenemos todos, que se conjuga con los sueños personales, es que la situación en Colombia cambie, porque es un padecimiento muy grande saber todo lo que pasa y saber que la vida no es así en otras latitudes. Estamos en Colombianos por el Mundo con el profesor Hernán. Recuerden suscribirse, activar la campana amarilla para recibir las notificaciones de nuestros contenidos y además recuerden pausar este video para ir al canal de Alex Ro, porque hablando de sueños, Alex, estuve chismoseando su canal y déjeme felicitarlo porque tiene un contenido sobresaliente. Bienvenido a estos orientes de YouTube y cuéntenos más acerca de ese proyecto que supongo es uno de esos nuevos sueños que nació en Argentina o nació en Colombia. El canal se llama Dibujante Caminante, para que vayan y lo visiten y chusmeen, como dicen acá. Y se suscriban además, háganme el favor y se suscriban. Sí, lo más importante es suscribirse. Sí, se suscriban a Dibujante Caminante, es un proyecto que nace a partir de la necesidad de ir más allá, porque las caricaturas, estos muñequitos que yo hago, expresan mucho y de manera muy directa, pero el autor también tiene un montón de cosas por decir. Entonces, los muñequitos me estaban dejando a mí muchas veces sin decir lo que necesitaba. El canal realiza pues aborda muchos temas, diversos temas. Es un canal muy diverso en cuanto a su temática porque puede abordar todas las culturas emergentes, las subculturas, las problemáticas de Colombia, principalmente porque estamos también ahora enfocándolo pues por cuestión del paro hacia la defensa de la vida y la paz, pero en sí es un canal que conserva toda una identidad de un personaje que es Alex Ro en sí, que es viajero, que es una persona abierta a las personas, a conocer. Y bueno, ahorita el último video que hicimos se llamó Nos quieren robar hasta la memoria. Y es a raíz de que tuvimos la posibilidad de visitar el Parque de la Memoria acá en Buenos Aires, que fue un parque que se construyó en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar. Entonces eso es lo que hago yo en Dibujante Caminante.
abro una ventana también para mostrarle a la gente allá en Colombia pues lo que pasa en estas latitudes. Me hace acordar mucho de lo que vos haces también, Hernán, porque de cierto modo esa ventana que le abrís a las personas alrededor del mundo para que la gente la vea, eso es valiosísimo. Esos son espacios que hay que valorar. Muchas gracias. Sí, así es. Uno de los objetivos precisamente es ese, Alex, es llegar allá donde no llegan los demás medios, porque precisamente el mundo está, yo siempre digo que el mundo está descompuesto, no solo Colombia, vivimos una descomposición social y los medios a duras penas tienen tiempo para atacar todo aquello que es amarillista. Entonces a nosotros, a los independientes, nos toca atacar aquello que ellos no pueden, por diferentes razones, casi siempre estratégicas, atacar. Continuando con tu proyecto de YouTube, Alex, ¿tenés alguna frecuencia para subir videos? ¿Algún día, alguna hora? ¿Cómo funciona el interior del canal? Y tenés más redes sociales. Por lo general se hace una campaña por todas las plataformas. ¿En qué plataformas te pueden encontrar las personas que te están viendo hoy desde Colombia, Europa y América? Bueno, el canal Dibujante Caminante es algo que es sagrado para mí, porque así toca entender los sueños, son sagrados y hay que trabajar por ellos. Dibujante Caminante tiene una producción cada 8 días, que ojalá pudiera ser más frecuente, pero a raíz de que también escribo las columnas para Cuarto de Hora, que hago las caricaturas para diversos medios, pues a veces no nos alcanza como el tiempo. La cabeza sí, porque está llena de un montón de ideas, pero el tiempo no nos da. Las otras redes, aparte de Dibujante Caminante, claro que sí, estoy en Twitter como @alerro_lápiz1, en Facebook e Instagram como @alerro_caricatura. Y sí, lo que vos decís, las tratamos como de orquestar todas para que funcionen de manera sistémica. El caso con Dibujante Caminante es que esto se va volviendo un proyecto, ¿cómo lo podemos decir? Multimodal, aunque las palabras, a mí esos tecnicismos no me gustan, pero se va volviendo con muchos tentáculos. Y entonces eso hace que ya el equipo de trabajo tenga que crecer. Por ejemplo, ya son varias personas las que están afortunadamente ayudándonos en esto, tanto en Dibujante Caminante como en la producción de los otros contenidos. Es toda una industria, se va formando, digámoslo de una manera ambiciosa, se va convirtiendo en una industria. Es la realidad de los independientes, Alex. Hablemos un poco, hablando de ser independientes, de migrantes a leyes. ¿Cómo encuentra usted la legislación en Argentina en contraste con la colombiana? ¿Cómo tratan en Argentina, por ejemplo, a los extranjeros? Aquí en Irlanda, por ejemplo, hay toda una legislación para los extranjeros. Hay una para los extranjeros de la Unión Europea y hay otra para los extranjeros que no son Unión Europea, pero ambas son incluyentes. ¿Cuál es el caso de Argentina? El caso de Argentina lo exploro y lo estudié también. Argentina, con la vuelta de la democracia después de las dictaduras que te contaba ahora, que les contaba a todos y todas, se abrió un camino muy lindo en defensa de los derechos humanos. Y eso pasa cuando hay gobiernos para la gente y gobiernos que tienen como bandera la defensa de los derechos humanos. Básicamente es eso. Cuando se pone esa carta de navegación, digamos que se gobierna de manera más incluyente, se gobierna para las multitudes, para la diversidad. Es tanto así que el caso de los derechos humanos, acá hay DNI autopercibido, ¿cierto? No binario, por ejemplo. Acá es muy común que el presidente constantemente diga todos, todas, todes, ¿cierto? Es algo que ya, digamos, en cuanto a gramática, tendríamos unos debates distintos, pero a mí me parece que es abrir la democracia, la real democracia. Las leyes en cuestión de derechos humanos nos llevan mucha ventaja, hermano. Uno siente como que nos falta mucho para hacer, pero también es un impulso para seguir esa brecha, porque se puede, claro, se puede, obvio.
se pueden momentos en que las personas trans, no binarias, estén en estamentos de gobierno, no estén solamente de burla como de mofa en programas de televisión, sino que se les respete y lleven la batuta y tengan liderazgos, cosas como esas. Y en cuestión de la migración, yo lo hablaba hace días con varios colegas acá y pues llegamos a la misma conclusión, siendo de diferentes países, pues nunca hemos tenido un caso de xenofobia, por fortuna. Hasta ahora, yo les digo a ellos, llegará el momento, eso pasa en todo lado hay personas xenófobas y todo lo que pasa, fascistas en todo lado hay, pero hasta ahora no he sentido primer tufillo de xenofobia, no, por fortuna. Que es lo normal, ¿cierto? Lo que pasa es que en algunas sociedades terminamos por normalizar lo que no debe ser normal. Es el caso, es un caso en muchos aspectos en Colombia. En Colombia se normalizó la corrupción, por ejemplo, que robe, pero que robe poquito, que robe, pero que haga, ¿cierto? Cosas como esas que se han ido normalizando. Hoy escuchaba un debate, por ejemplo, en Blue Radio. Para nadie es un secreto que en Colombia no se apoyan a los deportistas como se deberían apoyar. No, pero, no. entonces, como se recogieron algunas medallas o se obtuvieron algunas medallas, entonces muy bien, ¿cierto? Y el apoyo fue mucho, pero el debate no es ese, el debate es que tendríamos que tener más apoyo y pasamos de la posición 21 en el mundo a la posición 62. No sé si me falla ahí el 21, el 62 estoy seguro, pero si no es 21 es 23. Entonces dicen que la pandemia, pero la pandemia la tuvieron todos, ¿cierto? Entonces terminamos por normalizar lo que no puede ser normal y tanto en Argentina como aquí, por ejemplo, lo normal es que no haya casos de xenofobia. Sí, hermano, vea, dos cosas. Tenemos el umbral del asombro, o sea, perdimos la capacidad de asombro. Empecemos por ahí. La sobreexposición a la violencia y la normalización de la violencia nos hizo perder la capacidad de asombro. Los digo nos hizo porque ambos somos colombianos, pero yo sé que hacemos parte de esas personas de que todavía nos duele, hermano, todavía nos duele todo lo que pase allá. El hecho de que maltraten a las personas o las discriminen por X o Y razón. Empecemos por esto. No se le para bolas, como decimos coloquialmente, a cómo vas a tu entrevista de trabajo. Es un caso muy particular acá que se dan cuenta de una de las personas que lo experimentan. Llegar a entregar una hoja de vida, todos disfrazados, creyendo que es así como en Colombia y eso realmente no interesa. Eso por esa parte. Aquí no se pone foto en la hoja de vida, ¿no? Ni foto ni fecha de nacimiento, por ejemplo. Me parece genial, me parece estupendo, porque hay que dejar todos esos formalismos que lo único que hacen es discriminar de antemano a una persona, ¿cierto? Eso lo podríamos completar con el hecho de que la cédula o el DNI diga la orientación sexual, el género femenino, masculino y bueno, y el no binario, ¿qué? Hay otras posibilidades que también hay que ir buscando. Pero sí, en Colombia se normaliza la barbarie, se normaliza el saqueo, se normaliza la impunidad. 4.000 desplazados hubo la semana pasada, más de 4.000 desplazados. Y fue viral un día, mediodía, fue viral la noticia, porque después empezaron a hablar de cierta actriz que no quiero mencionar el nombre y por ahí se fue todo, por ese sanitario. Empezaron a hablar de esa actriz y chao, y que los sótanos del infierno, por favor, los sótanos del infierno los vivimos nosotros con toda esta clase política comisionista y rapaz. Entonces hemos normalizado la impunidad. ¿Qué otra cosa hemos normalizado? La xenofobia, claro. Hay un cuentico que están incubando los mismos gobernantes y yo los responsabilizo a ellos. Personas como la señora alcaldesa en la capital, con comentarios xenófobos. No se pueden hacer ese tipo de comentarios.
Empezando porque eso es olvidarse de la historia de nuestros países. Vos estás en Irlanda y resulta que hubo irlandeses luchando por todas estas causas libertadoras acá en América, por ejemplo, ¿cierto? Y así hay personas de todo el mundo acá. Hagamos un ejercicio tan fácil como este. El barbero, el que me hace el corte es dominicano, es parcero, genial, me encanta conversar con él. Y ahí en la barbería te encontrás los argentinos, los peruanos, senegaleses, luego así ves los haitianos, los bolivianos, o sea, y así los chinos. Y entonces te das cuenta que no habitamos países en sí, sino que son más bien comunidades universales, como debería ser. Pero allá andamos con un cuentico de estar discriminando a las personas y discriminándonos nosotros mismos también. Ya, a mí a veces me parece que en estos países, no sé, vos me dirás si me equivoco, pero me parece que no se le para tanta bola cómo vas vestido. No importa tanto, no sé. Yo creo que nosotros estamos en la generación de los ciudadanos del mundo. De hecho, aquí en Europa se es ciudadano europeo, no se es irlandés, tampoco se es español, se es europeo y todos los europeos tienen los mismos derechos y también las mismas obligaciones, valga la aclaración. Sí, sí. Alex, está llegando a su fin el programa, estamos en el conversatorio con el profesor Hernán, aquí con colombianos por el mundo. Recuerden suscribirse y suscribirse también al canal de Dibujante Caminante. Lo tienen ahí en la pantalla, Alex Ro. Y hablando precisamente de normalizar lo que no es normal, se ha normalizado que muchos colombianos no dejen en donde deben dejar nuestro pasaporte. Lo vimos hace poco con los militares retirados en Haití. Lo vimos también hace poco con unas capturas en España. Y bueno, la idea no es connotar lo negativo, pero nosotros sí tenemos una obligación y es cruzar el umbral. Como colombianos en el exterior, tenemos que demostrarle a todos estos ciudadanos, en el caso mío, irlandeses y europeos, que los colombianos somos mucho más que exportadores de droga, que además somos exportadores de un recurso humano invaluable. ¿Qué hace Alex Ro en Argentina por cruzar ese umbral y esa expectativa que tengan quizá algunos argentinos? Por fortuna llego a un país en donde no he tenido pues dificultades de comentarios que tengan que ver con ciertos productos de exportación de Colombia, que son lastimosamente los más famosos a nivel mundial. Pero lo que yo hago constantemente es trabajar en defensa de los derechos humanos. Eso lo hago de manera universal. Yo defiendo las causas acá en Argentina y las causas principalmente de América. Para ello pongo al servicio mis caricaturas diarias. Para ello pongo mis columnas también, los videos. Digamos que uno no deja de ser nunca profesor. Eso es imposible quitarse ese traje de profesor. Te vas y te reunís con un compañero y algo enseñas y algo aprendes. Entonces por allá dicen en Colombia algo que a mí no me gusta, pero es más o menos como hacerlo entender de la manera más fácil. Eso de hacer patria. Lo que pasa es que yo tengo una idea de patria mucho más grande, pero eso de hacer patria simplemente consiste en respetar a las personas, no pasar por encima de nadie. No tenemos que quitarnos esa idea errada de que hay que pasar por encima del otro, porque es equivocado. Eso de creerse, ¿cómo le diremos? casi digo una vaina, pero eso de creerse no, eso no se puede hacer, hermano. Entender los derechos y entender los deberes, por ejemplo. Pero pues sí hay ciertas cosas que tenemos que aprender. Vea, por ejemplo, en el caso de Irlanda. Irlanda tuvo procesos muy difíciles de violencia, vos sabes, Hernán, que se fueron sanando y se fueron reparando en la medida en que se reconocen, ¿cierto? En la medida en que se reconocen y no se niegan. Pero también, a la vez que se tiene memoria, se busca la reparación y la no repetición. Por ahí es el camino, ¿cierto? Cuando el irlandés entiende que
tiene un montón de situaciones por las cuales lo reconocían antaño, pero que también tiene un montón de cosas muy lindas por ofrecerle al mundo. Se abre todo una pista gigantesca, larguísima para que todo el país recorra. Y eso es lo que yo he visto que ha permitido en el caso de Irlanda, que ha tenido procesos pues como los nuestros, pero que sí llevaron al país a una paz, entre comillas, verdadera y duradera. A nosotros nos tiraron el proceso de paz al suelo, por la borda lo tiraron. Un proceso de paz admirable. Yo creo que para ser patria y para cambiar toda esta imagen que tenemos los colombianos y colombianas en el exterior, lo que hay que ser es ser humanos, ser muy empáticos y también entender que en el mundo hay muchas personas que nos quieren demasiado. Colombia es un país que exporta, digámoslo así, como para que no suene como un producto, pero sí ofrece gran calidad humana. También muchas personas se la juegan y muchas personas lo llenan a uno de orgullo en estos países, haciendo un montón de oficios y destacándose. Entonces, hay que hacer eso, hay que hacer esa tarea. Yo creo que cada uno tiene que preguntarse en la casa, decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo para cambiar esta realidad como país? Por ahí empieza todo. Así es, con seguridad en el exterior por lo menos hay más personas, hay conmigo y con vos, más personas ganándose la vida de manera lícita y no corrupta que lo opuesto. Alex, hemos llegado al final. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haber pasado aquí por los micrófonos de Colombianos por el Mundo. No podemos hacer cierre sin decir si su salida de Colombia es un hasta siempre o un hasta pronto. ¿Qué ha pensado? Esa pregunta es muy bonita y muy romántica, en el buen sentido de la palabra del romanticismo. Yo quiero dejar que la vida misma me dibuje caminos, porque a veces andamos con prisa y esta pandemia la única certeza que nos ha dejado es que la vida es incierta. Entonces yo estoy también dejando que Argentina me muestre sus posibilidades. Llegarán momentos en que el trabajo que estoy haciendo me permita conocer otros horizontes por llevar, qué sé yo, exposiciones o por no sé, hacer cosas por transformación social, por ejemplo. Pero por ahora digamos que el regreso a Colombia lo veo un poquito complicado, porque yo lo decía alguna vez en una entrevista que me hicieron desde París. Yo decía que no valía la pena inmolarse. O sea, ojo a lo que digo, vale la pena luchar, pero no inmolarse, porque no tiene sentido que se apaguen voces o sea, las acallen, y entonces, ¿quién queda para seguir luchando? Si los líderes sociales no son algo que surja así de la nada, son procesos muy fuertes para que una persona se haga líder social o se haga defensora de derechos humanos. El estudio, la convicción política, la convicción humana, el tener empatía por los demás, el tener la capacidad de dejar en juego hasta su propia vida. Digamos que todo ese proceso de formación se va dando a través de los años. Y esto yo lo digo para que pensemos en los líderes sociales. Cuando nosotros vemos que asesinan tanto cotidianamente y que no se normalizó el asesinato, el exterminio de los líderes y lideresas, pues lo primero que yo pienso es eso. La lucha hay que darla, pero en mi caso no hace falta inmolarse porque quiero seguir haciéndolo. Hay muchas personas que tanto se ríen por los dibujos, pero también aprenden por ellos y sienten que los dibujos hablan por ellos. Entonces ahí está, hay que seguirlo haciendo. Así es, muchas gracias. Colombianos por el Mundo con el profesor Hernán. Él es Alex Ro, caricaturista de Cuarto de Hora,
magíster en literatura y colombiano radicado en Buenos Aires. Muchas gracias y quédense con nosotros y con el próximo colombiano por el mundo en estos micrófonos. Gracias. La idea de los espejos entre las fotos de padres y madres detenidos, desaparecidos o asesinados busca rescatar un parecido físico con aquellas personas que se miran en ellos, en una idea de recuperar la identidad de niños y niñas apropiados ilegalmente durante la última dictadura que implementó un plan de desaparición de miles de personas y el robo de más de 500 niños, niñas y bebés.